Saludos amigos de Metro Puerto Rico, nos encontramos en otra entrevista que estamos llevándoles a través de nuestras redes sociales sobre los temas de importancia que están pasando en el país y sabemos que se está hablando de las primarias, del arresto a la representante María Milagro Charbonnier, pero el coronavirus COVID-19 sigue siendo una realidad en la isla y en todo el mundo entero, algo que no podemos bajar la guardia sobre el mismo. Y para esto vamos a estar hablando con el epidemiólogo del Task Force, el doctor Juan Carlos Reyes. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas tardes. Gracias. Saludos. Doctor, estamos ahora mismo en un total de 11.723 casos de contagio acumulados, pero son los confirmados, no son probables. Por los probables son 15.037 adicionales. ¿Cómo usted ve que se está manejando esto en una semana, literalmente del 10 de agosto, el lunes pasado, a esta subimos casi 2.000 casos más de lo que tenemos y la tendencia ha sido similar? ¿Cómo usted ve esto? ¿Cuál es su reacción a esto? Sí, mira, tú sabes, estamos bien preocupados con este repunte porque cuando tú miras lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en estos días, el aumento de casos confirmados ha ido en aumento, ¿verdad? Ha ido acelerando y se han dado algunos eventos bien particulares que nos ponen más a riesgo. De la tormenta para acá, ¿verdad? Tuvimos el evento de lluvias donde hubo las inundaciones y muchas personas, ¿verdad? Pues tuvieron el riesgo de inundaciones, que es más apremiante que pensar en contagiarse, ¿verdad? Entonces estas personas salen a salvar sus vidas en lugares donde se les inundó sus casitas y entonces se aglomeran con rescatistas, con otras personas. No muchos de ellos tienen mascarilla porque están velando por su vida de lo inmediato, ¿verdad? De una inundación. Así que no están pendientes a estar con mascarilla puesta. Y la aglomeración de sujetos y de personas en lugares en particular, luego se da este proceso de primarias fallido, ¿verdad? El de la semana pasada. Sí, que es doble día, en vez de uno son 2 días. Entonces, sabemos que tenemos que velar por la salud de la democracia. Eso es algo que, ¿verdad? Lo entendemos, pero que este tipo de actividades electorales se hacen en otras partes del mundo donde las personas van, votan y se van a su casa, ¿verdad? Pero entonces aquí hay responsabilidad de parte del gobierno y de parte de nosotros los ciudadanos. El gobierno tiene que velar porque las personas no se aglomeraran, no se mantuvieran en una fila por largas horas, no se mantuvieran dentro del colegio de votación, ¿verdad? Muchas personas se quitan la mascarilla por el calor, que están bajo el sol. Entonces, hay poco distanciamiento. Para colmo, viene esta segunda vuelta de primaria y muy lamentablemente, algo que sí es bien fácil de evitar es que hayan celebraciones posteriores a que sus candidatos ganen. Mira, celebra en tu casa, en familia, o hay maneras de uno hacer esto, pero ambos partidos políticos estuvieron muchas personas aglomeradas en sus respectivos lugares de subcomité. El comité fue algo que los visuales que ustedes en la prensa y en los medios pudieron hacer llegar a todos en nuestras casas son muy lamentables, muy lamentables. Usted entiende que después, usted entiende, y disculpe que lo interrumpa, es que mencionó Isaías, que pues obviamente sabemos la situación que era, pero sí, habían rescatistas, no habían mascarillas. Vinieron las primarias y como usted mismo dijo, ayer una de las grandes críticas a ambos, tanto a Pedro Pierluisi como a Charlie Delgado, es que en tarima se juntaron todas las personas, se estaban abrazando, dándose besos y celebrando. ¿Usted entiende que esto se puede reflejar en una alza de casos de aquí a 2 semanas? Mira, yo estoy prácticamente seguro, ¿verdad? En el COVID no hay nada escrito, ¿verdad? Pero yo te puedo asegurar que bien lamentablemente, no en 2 semanas, de 5 a 7 días que muchos de los casos comienzan a tener sus primeros síntomas, vamos a empezar a ver este repunte. Ya en una semana más, semana y media para hacerse de seguro, vamos a ver un repunte porque venimos arrastrando Isaías la semana pasada con las primarias que se suspendieron y ahora las primarias
que corrieron muy bien. Yo estaba contento porque había poco aglomerado. Yo no veía mucha gente aglomerada, no veía mucha gente haciendo fila, así que yo dije, esto está corriendo mejor. Entonces después vienen las celebraciones, que es algo que se pudo evitar. Tanto el gobierno como los partidos pudieron decir, mira, nadie venga a los, ¿verdad?, a los centros de los partidos a celebrar, celebramos luego. Pero muy lamentable en ambos grupos, unas aglomeraciones increíbles. De hecho, los candidatos abrazándose tanto con el público como con con su equipo de trabajo. En el caso específicamente, lamentablemente, pero tengo que decir, de Charlie Delgado, siempre lo vi con la mascarilla debajo de su nariz, saludando y abrazando gente, y es un riesgo para otras personas como para él, especialmente para él, ¿verdad? Que entiendo que es una persona que ya tiene sus 60 años, o sea que está en el grupo de alto riesgo como lo estamos todos los que tenemos más de 50 años. O sea que estos grupos de adultos que tenemos más de 50 años, estamos a mucho mayor riesgo de que si nos enfermamos, podemos enfermarnos de manera severa y en el peor de los casos fallecer. Pero ante esta situación que hemos visto un aumento drástico y constante de casos de coronavirus, la orden ejecutiva acababa el pasado sábado, pero nos enteramos el viernes que se extiende una semana más. Doctor, ¿se puede ver con buenos ojos que la misma orden donde los casos han aumentado se extienda una semana adicional? Bueno, nosotros estuvimos en discusión con el Task Force Económico jueves y viernes, estuvimos horas. El jueves estuvimos en Fortaleza y la gobernadora participó de esa conversación, y el viernes estuvimos en el Departamento de Salud, en el Salón Albona, y estuvimos 5 horas reunidos tratando de llegar a unos acuerdos y tratando de ver, ¿verdad?, áreas donde todos sabemos, incluyendo nosotros los epidemiólogos y los médicos, sabemos que nuestra economía está maltrecha y cualquier cosa que hagamos es en detrimento de la economía y de los empleos y de la salud económica de nuestro país. Pero en una epidemia hay que pensar primero en salvar vidas y después en la economía. Yo le quería preguntar eso, que si estamos en estos momentos, porque cuando llegamos al acuerdo que el sector económico entró, que no fueron ustedes, que ustedes originalmente estaban y se cerró completo, pues como había un control de casos, pues se entiende el por qué puede haber una negociación. Ahora mismo estamos en momentos donde el sector económico puede tener algún expertise de cómo manejar esto. Yo he tenido economistas que me han dicho, mira, sin salud no hay economía, so, si no cierran, pues no va a mejorar la economía en ningún momento. ¿Cuál es su reacción? Bueno, nosotros como el grupo asesor médico estamos claros de que esta orden ejecutiva tenía que cambiar, tenía que ser más restricta, y nuestra recomendación es que esta orden se revise para principalmente para cerrar estos lugares que son lugares de mayor riesgo, donde las personas se aglomeran, donde las personas entran a lugares con aire acondicionado reciclado, donde se quitan las mascarillas para comer, para consumir, lugares donde las personas se congregan para actividades. O sea, todavía hay muchos espacios de alto riesgo donde las personas se siguen aglomerando. Y quedamos en un consenso también como grupo médico de que el gobierno tenía que ser más fuerte en las restricciones en las áreas públicas, porque es que la gente tiene que haber una unión entre el gobierno y lo que hacemos nosotros como ciudadanos, porque si se cierran unos espacios y las personas van a otros, o sea, no estamos ganando nada, porque aquí esto se transmite en el contacto del día a día entre las personas. Ustedes entienden que esto debió echar para atrás. ¿Echar para atrás cuál nivel? ¿Es volver a la fase 1, como se había mencionado algunas veces en la semana pasada? ¿Era volver a la fase 1? Bueno, nosotros no estamos claros, ¿verdad? De que volver a la fase 1 es
es brutalmente fuerte para el país. De hecho, sabemos por algunos números que el Task Force económico trae que la pérdida de pequeños y medianos negocios sería devastadora. Y sabemos que principalmente son los puertorriqueños, ¿verdad? No son las grandes cadenas. Entonces, es inevitable que aunque uno piense primero en salud, le duela a uno decir vamos a cerrar totalmente, porque sabemos que quien primero va a sufrir eso son los pequeños y medianos negocios, que son puertorriqueños, ¿verdad? Y los números que traen muchos de los sectores en términos de desempleo a la gente joven, adultos jóvenes, ¿verdad? Que pierden sus empleos, pues nos da mucho pesar, nos da mucha tristeza, pero es algo que se ha visto a nivel mundial también, no es que en Puerto Rico esté sucediendo nada más. Sabemos que en Puerto Rico, pues desde María para acá lo que hemos cogido son cantazos en la economía, pero la realidad es que nosotros recomendamos que se fuera mucho más estricto, porque aunque no un lockdown total, ¿verdad? Como estuvimos en marzo, sí podemos echar hacia atrás un sinnúmero de cosas que se mantienen todavía abiertas, que entendemos que propicia no solamente la congregación dentro de estos lugares, sino fuera, ¿verdad? Porque hace que las personas salgan. Por ejemplo, tú sales a Plaza Las Américas y ya todo el mundo sabe que la cantidad de personas que asiste a Plaza de América diariamente es una cantidad exorbitante, ¿verdad? Y hay muchas personas que se quitan la mascarilla para consumir alimentos, se la quitan para estar en diferentes áreas, pero encima de eso, después de que tú sales de Plaza de América, ya no hay ningunos controles. O sea, la gente sale al parking, sale a otras actividades, pero inicialmente saliste para Plaza de América. Después continúa, ¿verdad? Hacia otros espacios. Entonces, el que hayan tantos espacios todavía abiertos de congregarse las personas hace que las personas se mantengan en contacto y sigan transmitiendo el virus, porque hay mucha transmisión comunitaria. Ahora mismo el aeropuerto es un punto, un foco de transmisión importante, importantísimo, pero muchos puertorriqueños estamos todavía haciendo actividades familiares, cumpleaños, actividades en las casas, cosas que propician el que hayan contagios dentro de las familias, porque se congregan familias de diferentes puntos de la isla. Cuando ustedes estuvieron reunidos, me acuerdo que Manuel Lavoy, que es el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, sale y él dice, mira, sí, reconocemos que hay muchos negocios que no cumplen con las mascarillas, pero se queja de que el Departamento de Salud no tiene una campaña educativa sobre el COVID-19. Dos preguntas con esta premisa. ¿Una campaña en estos momentos sería efectiva al nivel de contagios que estamos? Y la otra, ¿ha fallado el Departamento de Salud en tener una campaña educativa sobre el COVID? Muchos salubristas en las redes sociales han denunciado esto y pues me gustaría saber su opinión. Pues mira, hay dos cosas que el Task Force médico ha reiterado desde hace probablemente hace 3 meses, 2 meses. Para hacerte bien seguro, de un mes y medio llevamos en esta campaña, ¿verdad? De decirle al secretario y a la gobernadora 3 cosas. 1, la falta de un estudio de prevalencia a nivel nacional, que sea un estudio que identifique los factores de riesgo del puertorriqueño, dónde están los lugares de alto contagio, ¿verdad? Y donde nos dé una idea de cómo montar estas campañas, ¿verdad? De prevención, porque a base de estos estudios tú puedes saber dónde realmente la gente se está infectando, cuáles son las conductas de alto riesgo y los lugares de alto riesgo, ¿verdad? Pues ahora mismo no tenemos idea de dónde son los focos de contagios más altos en la población. Tenemos una idea, pero no tenemos a ciencia cierta, ¿verdad? Un estudio que identifique factores de riesgo. Tenemos una idea por el contact tracing, pero el contact tracing tiene mucho que trabajar todavía, ¿verdad? Actualmente el contact tracing tiene que aligerar el paso, porque la cosa se ha puesto bien difícil. Y entonces cuando tenemos que
un estudio de prevalencia te da la magnitud del problema en el país y los factores de riesgo, las conductas de riesgo y los lugares de alto riesgo. Pues en epidemiología tú tienes que tener grupos de comparación. Un grupo que se contagia versus un grupo que no se contagia. ¿Qué hacen los que se contagian que no hacen los que no se contagian? ¿Verdad? Y para eso hay que hacer un estudio de prevalencia. Los datos de contact tracing te dicen lo que ocurrió con el grupo que se contagió. Pero los que no se contagiaron, tú no, no sabemos. Ahí estamos a ciegas. Exacto. Y posiblemente hay personas que fueron también a ese lugar, pero que hicieron cosas que evitaron el contagio, ¿verdad? Entonces, de hecho, si yo voy a un lugar que está bastante concurrido y yo tengo mi mascarilla todo el tiempo y me mantengo a distancia del grupo, la probabilidad de contagio es bien baja. Pero si yo voy a un lugar y me quito la mascarilla, me la pongo, me la quito, me acerco donde alguien, me doy 2 cervecitas y las inhibiciones bajan y termino abrazándome y sin mascarilla, pues entonces ahí es que empiezan los problemas. De hecho, el estudio de prevalencia es sumamente importante. Una campaña educativa agresiva. En Puerto Rico tenemos no una campaña publicitaria, una campaña de promoción de la salud, ¿verdad? Donde la gente entienda bien por qué tú te puedes contagiar en un lugar y otro no. Porque un lugar es de alto riesgo y otro es de bajo riesgo. Porque esta conducta no es una conducta salubrista, ¿verdad? Entonces, el estudio de prevalencia, una campaña agresiva de promoción de la salud. Y lo otro, que el contact tracing tiene que hacer unos ajustes en términos de el reporte, en términos de la evaluación de cómo se está llevando a cabo esto. La última vez que hablamos con Fabiola Cruz, ella nos dijo que ya se habían identificado brotes en restaurantes, en varios restaurantes, y hasta se habían identificado brotes en iglesias. Entonces, eso es algo que no solamente es importante que se empiece a generar esos reportes de manera consistente, sino que eso es algo que la gente tiene que saber para que sepa dónde yo voy que me puedo contagiar, ¿verdad? De hecho, yo, ¿verdad? Entrevistándome con gente en comunidades, no te voy a decir exactamente dónde, pero muy, ¿verdad? Comunidades donde llevan a cabo un sinnúmero de actividades y eso, me llegaron confidencias, por ejemplo, de que habían personas que habían estado positivas en gallera. Entonces, eso no pasa por la mente de nadie. O sea, uno dice, en tiempos de COVID, no, lo más seguro nadie está jugando gallos. Pues sí. Pues sí. Y lamentablemente hay unos espacios. Entonces, esta ciencia del COVID viene desde Wuhan arrojando lugares y conductas de alto riesgo, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, como en muchos lugares del mundo, tenemos que buscar los lugares criollos también, ¿verdad? Información de la cultura del puertorriqueño. ¿Dónde la gente se está infectando más? ¿En un restaurante? ¿En un mall? ¿En una iglesia? ¿En una gallera? ¿Dónde es que realmente se infecta la gente en Puerto Rico? Porque eso no lo sabemos ahora mismo. Eso no lo sabemos al detalle, eso no se sabe. Y porque en epidemiología tú buscas lo que se llama, identificas el factor de riesgo calculando el riesgo de contagio, ¿verdad? Y eso tú lo haces comparando el que se contagia versus el que no se contagia, ¿verdad? Entonces, de ahí tú sacas el factor de riesgo y el factor protectivo, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas que no se contagian? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se protegen? ¿Qué hacen para no contagiarse? Así que es importante un estudio de prevalencia. El que hagamos esta campaña agresiva de promoción de la salud y que estemos más de cerca con la ejecución del contact tracing, como que por medio de informes, por medio de evaluación, mediciones métricas de dónde nos encontramos con el contact tracing. Doctor, ya para ir acabando, otra de las cosas que he leído que han tenido mucha preocupación es las pruebas. El doctor Lorenzo González la semana pasada me indica, nosotros estamos comprando pruebas, lo que pasa es que no puedo estar comprando porque se me pueden expirar, porque tal vez la CDC después actualiza la lista y pues me sacan las pruebas que ya compré.
tenemos que hacer más pruebas, tenemos que comprar y hacer más pruebas. Nosotros en eso hemos estado hablando con el secretario y él está consciente de que él tiene que hacer más pruebas. De hecho, la última reunión que tuvimos el viernes, estuvimos mirando algunos números donde apuntaban a que estábamos haciendo 2.500, 3.000 pruebas diarias y eso está por debajo de lo que se recomienda. Para Puerto Rico se espera que nosotros hagamos unas 4.800 pruebas diarias para poder tener 1% de positividad en el cual uno tiene una idea de si vamos bien o no, porque esa es una métrica que se utiliza a nivel de Estados Unidos y de otros países del mundo, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud. Y si nosotros queremos poder reabrir las escuelas y otros espacios de trabajo, tenemos que tener un por ciento de positividad por debajo del 5%. ¿Y en qué por ciento? Esa es una de las preguntas que tenía. ¿En qué por ciento estamos ahora mismo de positividad? Bueno, hasta el viernes se había estimado que estaba cerca de un 15%, pero con una cantidad de pruebas que hace inestable, siendo honesto, hace inestable el cálculo. O sea que, pero aún así estamos 3 veces por encima del umbral. O sea, nosotros esperaríamos, cuando esto fue un buen indicador, teníamos 3.800, 5.000, llegamos a tener hasta 6.000. Pero ahora mismo, hasta el viernes, estuvimos mirando datos que decían 2.500, 3.000 pruebas diarias. Entonces, eso está por debajo de lo que uno utilizaría para tener ese marcador como algo un criterio importante a seguir. Por eso es que es tan importante que hagamos más pruebas para poder utilizar ese indicador. Las escuelas, por ahora, usted entiende que no vamos a volver. Yo entiendo perfectamente. De hecho, en el Task Force económico tenemos pediatras. Por ejemplo, la doctora Milna, ella es, ¿verdad? Ella está muy consciente de la importancia de que nuestros niños regresen, ¿verdad? A la escuela por la socialización, por todo el aprendizaje, ¿verdad? De psicosocial de un niño ir a la escuela a desarrollarse como un ser humano, ¿verdad? En sociedad. Pero lamentablemente en el momento que nos encontramos ahora mismo, hablar de regreso a la escuela está bien difícil. Por ejemplo, el Task Force médico estamos bien claros de que no vislumbramos la escuela presencial por ahora y ¿Hasta qué mes usted entiende? ¿Para el 2021? Yo soy profesor, ¿verdad? En el recinto, ahora estoy aquí en la oficina. Nosotros con universitarios decidimos que no vamos a regresar hasta el 2021. Con niños, definitivamente yo no regresaría hasta el 2021, ¿verdad? Pero eso no es una opinión del Task Force médico, es una opinión mía como usted. Y yo creo que yo no volvería con los niños y sé las complicaciones, padres trabajando, niños que tomando clases a distancia, sé las complicaciones, sé lo difícil que es, pero yo prefiero mantener los niños saludables, ¿verdad? Y yo sé también de la problemática de que los niños, ¿verdad? No tengan esa oportunidad de estar con compañeros, de hacer actividades en la escuela. Sí, es parte de su desarrollo, es parte del desarrollo de lo que se ha establecido como sociedad y cómo es que tú puedas interactuar con otros seres humanos. Claro, pero la realidad es que en estos momentos de la epidemia es bien difícil pensar en que los niños regresen a la escuela. De hecho, países como Israel y otros países que han regresado a la escuela con porcientos de positividad por debajo del 5, algunos hasta por debajo del 3%, se han disparado los casos. Y es que pues los niños, muchos de los niños tienen la capacidad de que reciben el virus, se contagian, gracias a Dios, ¿verdad? No se enferman gravemente, pero son muy buenos pasándolo. Entonces regresan a su casa y ahí contagian a los papás, a los abuelitos, ¿verdad? Entonces ahí es que se complica la cosa. Bueno, doctor, le quiero agradecer por siempre estar disponible para contestar las preguntas, la manera en que las contesta y pues nada, esto es un tema que va a seguir y no
no podemos eliminarlo porque estén pasando otras noticias, sigue siendo importante y hay que seguir llevando el mensaje. Le quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros en Metro Puerto Rico y ustedes sigan conectados a todas nuestras plataformas para que estén bien informados. Gracias, doctor, que tenga buenas tardes.